Capítulo 3. Venga tu reino. Venga tu reino. Al día siguiente era sábado, en cuya tarde Viner, como de costumbre, cerraba sus cuentas y calculaba sus ganancias de la semana. La diversión de Nelly, sentada sobre sus rodillas, era acomodar peniques y medios peniques en pequeños montoncitos de achelín, y separar la suma que siempre se apartaba para la renta, y la que se requería para comprar el surtido de la semana siguiente. La pequeña se sentía útil haciendo esto, y aspiraba al día siguiente en que pudiera manejar el gran libro y sumar todas las cifras como su padre. Pero aquella tarde había una nubecilla sobre el rostro risueño, y miraba con tristeza la escasa cantidad de dinero que quedaba cuando ya había apartado lo necesario para la renta y el surtido. Antes solíamos tener asado de res para la comida del domingo, dijo con un suspiro, y últimamente siempre hemos comido tocino con habas, pero mañana no tendremos más que avena y patatas. Y las comeremos con gratitud, espero, cariño mío. Hay muchos que tienen un alimento peor que ese. A Walter le dolió el corazón. Aunque no dijo nada, se sentía una carga para quien ya era pobre. La poca ayuda que podía dar apenas hacía falta en la tienda. La comida y el techo le parecían no ganados, sino recibidos por caridad. Viner observó la expresión sombría en el rostro de su hijo adoptivo, y aunque su propio corazón luchaba bajo un peso de preocupaciones, mientras guardaba sus ganancias insuficientes y pensaba en el invierno cercano, cuando cabía esperar que fuesen aún menores, se esforzó por animar a sus jóvenes compañeros, desviando sus pensamientos del asunto. Walter, dijo, he notado que a menudo se te posa la mirada en ese librito curioso que tenemos en la repisa de la chimenea. Sí, se ve tan extraño y antiguo, con su forro a la antigua, de lo que supongo fue alguna vez oro y azul. No es como los libritos que vemos ahora. ¿Nelly te ha contado ya la historia de ese libro? En un instante, el rostro de la niña recuperó toda su alegría. ¡Oh, no! Exclamó. Dejé esto para ti, la historia de mi buen abuelo. Esa es mi historia favorita, la de la iluminación y el niñito descalzo. ¡Oh, padre! Cuéntanosla ahora. Es justo el momento. Ya cerramos la tienda y hemos terminado nuestro trabajo, y está anocheciendo. Ahorraremos una vela, ¿sabes? Porque no necesitamos luz para escuchar. Aquella historia favorita era una que Nelly había oído más de una vez, y en la que había pensado muy a menudo, de modo que no había nada entre las pertenencias de su padre, excepto su Biblia y el anillo de bodas de su madre, por lo que sintiera ni la mitad de la reverencia de este librito viejo. Ahora, sentada en las rodillas de su padre, con el brazo alrededor de su cuello y la cabeza en su hombro, y con Walter escuchando enfrente, Nelly olvidó por completo toda preocupación por el día siguiente, todo el temor a la penuria cercana. Les contaré la historia, dijo Viner, en parte como la oí de labios de mi buen padre, que solía mencionar algunos de sus pormenores como de las mayores misericordias que había experimentado jamás, pero sobre todo, tal como a menudo me lo relató mi abuela, que era la querida ancianita, tan afliccionada a contar la historia de su hijo como Nelly lo es ahora de oírla. Bueno, ya han pasado de ser unos 70 años desde el día en que mi abuela, viuda de jardinero,
y que por entonces vivía en una casita no lejos de este mismo lugar? Hace mucho la derribaron, pero Nelly puede mostrarte dónde estaba. Se despidió de su único hijo. El carácter de mi abuela era tan respetable que, por pobre que fuese, muchos acudían a ella por consejo y ejemplo. Había sido nodriza en la casa de un caballero, y tenía más conocimiento, y del mejor, que el que suele tocar a los pobres. Fue un gran logro para ella que le hubieran conseguido a su hijo único una buena colocación en Londres, pero aún así fue una prueba dolorosa para la viuda separarse de él, y cuando pensaba en las tentaciones que le aguardaban, su corazón temblaba y se le quería venir abajo, si no fuera por la oración su recurso infalible. La mañana antes de que él partiera, mi abuela estaba empacando el baúl de su hijo, porque quería hacerlo todo por él, con sus propias manos. Había zurcido sus medias y remendado su ropa con tanta prolijidad que casi parecían nuevas. Creo que más de una lágrima cayó sobre su costura, pero procuraba mostrar a mi padre un buen semblante alegre. Colocó con cuidado su Biblia en el baúl, y junto a ella 3 libritos muy pequeños en oro y azul, uno de los cuales es el que ven ahora aquí. Con uno me basta, dijo mi padre. Veo que son exactamente iguales. ¿Qué haría con 3? En aquellos días, Walter, no era tan fácil procurarse pequeños libros de fe como lo es ahora. Hoy abundan obras de todos los tamaños y precios, en los que se explica y se enseña el puro evangelio. Y aún los cristianos pobres pueden ayudar, por medio de tales escritos, a difundir el conocimiento de Dios. Pero entonces no había tal cantidad. No sé dónde compró mi abuela esos libros. Ya se consideraban antiguos en su tiempo. Contenían mucho de la Escritura, en especial el Sermón del Monte, explicado por un santo varón de Dios. He oído que mi abuela tuvo al principio 12 ejemplares, pero ahora solo quedaban estos 3, porque, como explicó a mi padre, estaban destinados a prestarse o a regalarse a otros. Recuerda siempre, hijo mío, le dijo, posando su mano delgada sobre la de él, que el reino de gloria de Dios puede venir cualquier día, pero el reino de gracia de Dios está viniendo cada día. Y así como es nuestro deber rogar por lo primero, lo es trabajar por la propagación de lo segundo. Hemos de ser como los judíos cuando edificaban su segundo templo. La espada en una mano para pelear contra nuestros pecados, y la herramienta en la otra. Y libros como estos lo son, para ayudar a levantar un edificio santo para Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Estas palabras de la viuda calaron hondo en el corazón de mi padre. Le hicieron ver su posición como cristiano, bajo una luz nueva. No bastaba, comprendió, con guardarse sin mancha del mundo. Debía también, conforme Dios le diera oportunidad, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, no solo servir fielmente a su Rey Celestial, sino procurar llevar a otros a ese bendito Salvador. Pero mi padre halló durante probadas todas sus buenas resoluciones, cuando entró en la colocación que le habían conseguido. Su patrón era un mercero en Londres, hombre a quien el mundo llamaba respetable, pero cuyo criterio del bien y del mal difería mucho de que el joven había aprendido en su Biblia y de su madre.
La agudeza y el ingenio se apreciaban más que el trato honrado. Todo se vale en cuestión de negocios. Era el lema favorito del tendero, y no se disponía a cuestionar demasiado la licitud de cuanto incrementara sus ganancias. El otro dependiente llamado Tim Sands tampoco era alguien de quien mi padre pudiera aprender mucho bueno. No era un muchacho de malas intenciones. De haber estado en buenas manos y bajo un amo de conciencia, quizá habría marchado bastante derecho. Pero Sands era débil de carácter y fácil de arrastrar, y aunque entre semana estaba demasiado ocupado para meterse en muchas travesuras, los domingos se mezclaba en toda clase de disipaciones, con compañeros mucho peores que él. En sociedad como esa, mi pobre padre hallaba poco consuelo o provecho. En verdad, estaba solo, y si no hubiera sido por el poder de derramar en privado su corazón ante Dios, y por pensar en la venida de aquel tiempo, dichoso cuando el reino de la tierra será de nuestro Señor, su ánimo le habría fallado por completo, y podría haberse vuelto como a aquellos en medio de quienes vivía. Tuvo una lucha constante contra el pecado, me imagino, observó Walter. Pero en cuanto a la obra de la que habló su madre, creo que debió dejarla de lado del todo. ¿Cómo podría cuidar de las almas de otros si ya tenía bastante con cuidar de la suya? «Oh, ya oirás», susurró Nelly. Para empezar, dijo Viner, oró por otros, especialmente por su patrón y su compañero. Pidió que el reino de Dios viniera a sus corazones. Tales oraciones nunca son en vano, porque aun así si la petición no se concede, el Señor la devuelve en bendiciones al sano de quien la ofrece con caridad y fe. Pero mi padre no se contentó con esto. Encontró en una calle, no muy lejos de la tienda, a una mujer que había sido conocida de su madre. Se había casado y caído en gran pobreza, y ahora vivía en la miseria en un altillo, con 3 hijos que dependían de ella. Mi padre no tenía dinero que dar, pero hizo lo que pudo. Halló a la familia en un estado de ignorancia y suciedad, casi degradada al nivel de las bestias que parecen. Animó a la madre a esforzarse con sus palabras. Se ofreció a visitarla cada semana para leerle la Biblia, pues ella no sabía leer. Se comprometió los domingos a enseñar a sus pequeños, viendo en los pobres ignorantes a corderitos a quienes el Señor le había encomendado alimentar. Al principio halló poca gratitud e incluso alguna oposición, y la tarea de enseñar, que era nueva para él, se le antojaba intolerantemente pesada. Con gusto habría preferido un paseo en las luminosas tardes, de domingos a pasarlas en aquel altillo sofocante, con niños ruidosos. Pero las dificultades poco a poco se fueron allanando. La misma mujer llegó a ser su alumna. Los niños de otros inquilinos se unieron a su pequeño rebaño y compartieron gustosos su instrucción. Y cuando mi padre miraba alrededor a aquella escuelita de harapientos, sentía cuán grande era el honor, cuán hondo el gozo de que se le permitiera así trabajar por la difusión del reino de gracia de Dios. Pero mientras proseguía calladamente esa obra cristiana, mi padre hubo también de sostener la pelea cristiana y de probar la fuerza de sus principios en una ocasión que puso duramente a prueba su fe. Un día, estando atendiendo tras el mostrador, su amo lo oyó, en respuesta a la pregunta de una clienta, conocer francamente de que no creía que los colores de una pieza estampada que mostraba resistirían el lavado. La presencia de la señora impidió por el momento algo más que una mirada airada del amo. Pero cuando ella se hubo ido sin comprar nada, se desató el torrente de su cólera.
Mi padre tuvo que sufrir lo que llamarán necio y mentecato, y lo soportó en silencio, pues pensó en su madre viuda, en la dificultad que había tenido para conseguirle esa plaza, y en la angustia que sentiría si la perdía. Pero cuando su amo, agotada ya la rabia, empezó a darle una lección en las mañas del mundo, que iba directamente contra la conciencia y el camino de Dios, cuando se le ordenó estar listo para soltar una mentira, siempre que esa mentira sirviese a su empleador, mi padre sintió que había llegado el momento de plantarse y arriesgarlo todo antes que su alma. Solo puedo decir lo que es verdad, él dijo, modesto pero firme. Cuán difícil le fue pronunciar esa frase corta, y cuán agradecido estuvo cuando lo hubo hecho. «Debes de obedecer lo que mando, o sal de mi tienda», exclamó el amo, enrojecido de ira. Fue un gran alivio para mi padre que entraran clientes en ese instante y cortaran la conversación, y le alegró de veras poder, antes de que se marcharan, y sin apartarse lo más mínimo de la verdad, añadir una suma considerable al dinero de la caja. Parecía como si la providencia lo ayudara a través de las dificultades que había afrontado con valentía por deber. ¿Y se mantuvo firme siempre?, preguntó Walter. Siempre. Ni siquiera dio una respuesta equívoca. Entonces supongo que su amo lo despidió. Amenazó con hacerlo más de una vez, pero era demasiado hombre del mundo como para no reconocer cuando tenía un buen sirviente. Y mi padre era tan activo e inteligente, tan regular en sus cuentas, tan dispuesto en toda ocasión a complacer, que ni siquiera su amo podía dejar, como con José, todo parecía prosperarle en la mano, y no hallando que reprocharle salvó su fe. Aún el impío acabó por respetar a su ayudante. Hay una influencia, a veces sin que la notemos, que ejercemos para bien o para mal entre quienes nos rodean. Si mi padre hubiera sido adusto, orgulloso o farisaico, quizá en sus intentos por convertir a Tim Sands lo habría empujado más lejos del camino de salvación. Pero la bondad y la jovialidad de mi padre fueron ganando poco a poco el aprecio de su compañero. Sands empezó riéndose de él y terminó mirándolo con respeto. No era fácil, ciertamente, atraer la atención del joven a nada serio. En vano uno de los pequeños consejeros, en oro y azul, fue colocado adrede a su alcance. No había pasado de la portada, y pronto lo dejó de lado por una novela sucia. Una tarde de domingo, tras un día frío y lluvioso, Sands, que muy a su pesar había tenido que abstenerse de sus diversiones acostumbradas por el mal tiempo, vio a mi padre preparándose para salir. «Oye, Viner», le gritó, «¿vas a dar un paseo? Veo que por fin está despejando el cielo». «Creo que me daré una vuelta contigo. Eso sí, si no vas otra vez a la iglesia, no me vas a arrastrar a eso». «No voy a ir a la iglesia, sino a pasar la tarde con unos amigos». «Metodistas viejos, supongo, serios y solemnes». «No, jóvenes y vivaces», respondió mi padre. «Bueno, vaya, ¿quién sabe a qué se dedican ustedes los buenos? Así que gastas tus tardes de domingo con compañía jovial. Tengo media gana de ir contigo a ver a tus amigos. De no haber llovido a cántaros, yo hubiera estado en Greenwich con los míos». «Ven y bienvenido», dijo mi padre sonriendo. Así caminaron hasta entrar en una calle muy angosta, baja y sucia, donde la mayoría de los miserables tenderetes seguían abiertos, y los que vagaban por ahí parecían clientes habituales del albergue. Mi padre entró en una tiendecilla y tras desear simplemente buenas noches al hombre que estaba en ella, se dirigió enseguida al fondo y, seguido de Sands, subió una escalera empinada, oscura y sucia,
donde ruidos molestos y olores desagradables ofendían a un tiempo ambos sentidos. Tu compañía será escogida, pero no puedo decir lo mismo del lugar de reunión, comentó Sands. Mi padre abrió la puerta de un cuartito en el ático y fue recibido por una explosión de bienvenida de una docena de voces infantiles. El cuarto era pequeño, sofocante y apenas alumbrado por una vela. Pero era imposible mirar sin interés a los pequeños seres pálidos, hambrientos y sin embargo avispados que lo colmaban. Todos pobres, algunos descalzos, y no obstante, en su pobreza tan hijos de Dios y herederos de la vida eterna como los nobles y príncipes de mi país. Mi padre preguntó por la madre de éste, por la hermanita enferma de aquel, ganándose los corazones de sus alumnos, con su gesto de interés bondadoso, y, al cabo de unos minutos, dijo: «Ahora empecemos con un himno. Jerusalén, mi hogar feliz». Qué dulzura tan extraña debió de tener oír las voces de aquellos niños harapientos cantar de las puertas de perlas y las calles de oro refulgente, de la morada celestial allá arriba, entre las paredes de aquel miserable ático. Sands se mantuvo atento, quizá interesado, durante las 2 horas que duraron las labores de su compañero. Cuando volvieron a hallarse en la calle, comentó: «Pues sí que hay diferencia entre tu clase de sociedad y las jaranas a las que estoy acostumbrado en el White Hart o en el Saracen's Heath. Pero, ¿valen todos los placeres que hayas disfrutado ahí lo que vale la esperanza de encontrarte en el cielo con uno de esos pequeñuelos cuando venga el reino de Dios?» Sands no respondió y regresó en silencio. Se acercaba para mi padre un día de tribulación, en el que habría de necesitar todo el consuelo que la fe y la buena conciencia pueden dar. Lo enviaron una tarde a casa de una clienta, con un paquete de géneros valiosos, por los cuales debía recibir el pago. Pensando en prestar uno de sus pequeños amigos en oro y azul a una viuda que tenía un puesto cerca de la plaza donde iba, abrió la cartera que llevaba y puso en ella uno de los ejemplares. Pero la mujer se había retirado de su puesto, de modo que aquella oportunidad de hacer el bien se perdió por entonces. La clienta recibió la mercancía y la pagó, y 2 billetes de 5 libras fueron colocados cuidadosamente por mi padre en la cartera junto al pequeño librito. Las calles estaban muy concurridas a su regreso, pues se preparaba una gran iluminación. Mi padre no se entretuvo en el camino, pero, naturalmente, le atraían las estrellas y guirnaldas esplandecidas que empezaban a encenderse a su paso. Al entrar en la tienda de su amo, metió la mano en el bolsillo, y se pueden imaginar su sorpresa y angustia cuando lo halló completamente vacío. Su primer impulso fue desandar sus pasos, cosa que hizo, aunque con apenas el más tenue hilo de esperanza. Miraba en vano a uno y otro lado, preguntaba a los transeúntes y siempre recibía la misma respuesta desalentadora. Todas las glorias de la iluminación se volvieron invisibles. No podía pensar en otra cosa que en sus billetes perdidos. Cansado y triste, volvió a casa, donde tuvo que esperar 1 hora. Y qué dolorosa hora, hasta que su amo regresó de ver la iluminación. Confesó con franqueza su pérdida, con toda expresión de pesar sincero, pero la ira del mercero no tuvo límites, y trató a mi desdichado padre como si el dinero no se hubiera perdido, sino robado por él. Si el amo se excedió aquella noche en la bebida, no lo sé, pero lo creo más que probable.
Insultó a mi padre con términos violentos, lo despidió de su servicio, se negó a darle siquiera una carta de recomendación y, solo por su propia conveniencia, le permitió permanecer bajo su techo hasta conseguir a alguien que ocupara su lugar. Mi padre se retiró a su cuartito con el corazón casi hecho pedazos. Le oí decir muchas veces que ese fue el momento más amargo de su vida. Perder su puesto ya era bastante desgracia, pero su reputación, aquello más caro que la vida. Apenas podía contener las lágrimas ardientes, pero presentó sus cargas a su Dios. Recordó que el Omnipotente no aflige en vano, que el Señor haría brillar su inocencia ante todos, si no en este mundo, sí en el reino por venir. Mientras se levantaba de sus rodillas, Sans entró en la habitación, habiéndose enterado de la desgracia de su compañero. Sans era de buen corazón, y de veras quería a mi padre, y trató a su manera ruda de consolarlo. «Siento de veras que te vayas», dijo al terminar. «Te aseguro, Viner, que haría cualquier cosa por ti». «Entonces no rehusarás en este pequeño recuerdo de un amigo», dijo mi padre, colocando con su mano uno de los libritos en oro y azul, del cual él mismo acababa de sacar consejo y consuelo. «Por mí lee este pequeño trabajo de cabo a rabo, y Dios te bendiga, Sans, y te pague la bondad que has mostrado a un buen amigo en desgracia». «¿Y Sans lo leyó?», preguntó Walter. «Creo que sí. Lo vi ya de hombre canoso, y me mostró su ejemplar en oro y azul, muy maltratado por el uso, y me dijo que, si había algo de bueno en él, lo debía al ejemplo y consejo de mi padre». «¿Y tuvo tu padre que dejar su empleo?». «Hubo alguna demora para cubrir la vacante. Por ello se le permitió quedarse unos 10 días más. Se sentía muy triste y abatido la tarde de domingo en que iba a pagar su última visita a su pequeña escuela, pues, como todavía no había podido conseguir otro empleo en Londres, pensaba regresar con su madre. Halló a sus jóvenes alumnos listos como siempre, pero un velo de pena los cubría, pues sabían que no volverían a dar la bienvenida a su buen maestro. Mi padre procuró aprovechar para ellos aún la ocasión de su mutua aflicción. Les habló del lugar donde no hay más despedidas, de los goces sin fin preparados para los siervos de Dios, cuando venga su reino de gloria. Concluyó colocando ante los niños su último ejemplar restante del libro en oro y azul, y ofreciéndolo como premio al alumno más aplicado, con la condición de que lo leyera en voz alta a sus compañeros. «¡Oh! Ese es igualito al libro que pone triste a mi madre», gritó un niñito descalzo desde un rincón. Mi padre se sobresaltó al oírlo, pues pensó en aquello que recordaba bien haber colocado en su cartera perdida. «¿Dónde consiguió tu madre uno como este? ¿Hace cuánto lo tiene?», preguntó con ahínco. «No sé de dónde lo sacó», respondió el niño, mirando al suelo. «Creo que lo tiene desde hace como una semana». Se rió cuando empezó a leerlo, pero antes de terminar estaba llorando como nunca la había visto llorar. Terminada la lección, y después de recibir de sus pupilos las despedidas y buenos deseos, repetidos muchas veces y no exentos de lágrimas, que calentaron a su corazón más que a todas las alabanzas del mundo, puso su mano sobre el brazo del niño descalzo y lo condujo suavemente escaleras abajo hasta quedar
ambos en la calle. «Quisiera ver a tu madre», le dijo. «Vive muy cerca, a la vuelta. Te llevo si quieres», respondió el pequeño. ¿Seré necio por dar alas a esta extraña esperanza?, pensó mi padre mientras seguía a su guía. Pero no he visto en parte algunos libros como mis tres, y puede ser que el Altísimo me haya concedido una pista para hallar la propiedad perdida de mi amo y limpiar mi buen hombre de toda sospecha. Con el corazón latiéndole más deprisa que de costumbre, mi padre fue conducido por el niño a una casa vecina, tan baja y sucia como la que acababan de dejar. Subieron a un cuarto del segundo piso, donde una mujer estaba sola leyendo. Al primer golpe de vista, mi padre reconoció el libro que tenía en las manos. «Es ese, Walter, el que ahora ves en poder de su hijo». La exclamación que soltó sobresaltó a la mujer. Se volvió deprisa con expresión de miedo. El libro se le cayó de las manos, y mirándolo con ojos desorbitados, exclamó: «¡Es él! ¡Oh, qué extraña fortuna le ha traído hasta aquí!». «No fortuna», dijo mi padre con emoción, al levantar el librito, sino, según creo, una providencia bondadosa, que a un buen seguro sacará a la luz tanto la culpa como la inocencia». Lo sabía», clamó la mujer, juntando las manos. «Desde la noche en que lo robé, no he tenido paz. Ese libro ha sido como una espada en mi conciencia. Habría devuelto lo que tomé si hubiera sabido dónde hallar a su dueño. Y mira, que mi propio hijo lo ha traído a mi puerta». Apresurándose a un rincón, con manos trémulas abrió una caja de pino y, desde el mismo fondo, bajo montones de trapos y cachivaches, sacó la cartera perdida de mi padre. «Piensa, solo piensa, ¿cuánto se habrá alegrado al verla?», exclamó Nelly. Casi no podía creer que no soñaba cuando la desdichada mujer se la puso en la mano y cuando, al abrirla, vio los 2 billetes. Un sentimiento de gratitud abrumadora llenó su alma y le impidió hablar. «Tómela, está tal como la perdió. No me atreví a cambiar los billetes», dijo la mujer. «Y oh, tenga piedad de una criatura miserable. No me entregue a la policía. Fue mi primer robo, de veras, lo fue, y jamás volveré a cometer otro». «¿La entregó tu padre al castigo?», preguntó Walter interesado. «No, estaba lleno de compasión por la infortunada, y mientras vivió no perdió de vista ni a ella ni a su hijo. Pudo conseguirle un pequeño trabajo de su amo. De ese modo la encaminó a ganarse honestamente la vida, y tuvo motivos para esperar que aquella tarde de domingo fuese el punto de inflexión de su vida». «¿Y tu padre, supongo, conservó su empleo al fin?». «Lo conservó por muchos años, y vivió respetado aun por quienes desconocían los principios que lo guiaron toda su vida. Fue, en verdad, como el siervo fiel, con los lomos ceñidos y velando por la venida de su Señor. Dichosos los que así velan y aguardan su aparición, que no la esperan con temor, sino con esperanza y gozo. El reino de Dios ya ha comenzado en sus corazones. ¿No les parece grande ningún esfuerzo para ganar almas para su servicio? Y los actos de su vida, así como las palabras de sus labios, parecen decir: «Venga tu reino».